Un famoso cuento sufí nos relata la historia de un joven león que vivía aislado en una región remota, entre montañas, y nunca había conocido a nadie de su especie. Un día, agotado por la sed, llegó a una pequeña charca de agua muy limpia que había entre las rocas. Y al inclinarse justamente para beber, vio en el agua el reflejo de su propia imagen, la imagen de un león. Creyendo que era otro animal que le impedía acercarse, atemorizado, retrocedió. Y aún así volvía al día siguiente, y al otro, pero cada vez que veía aquella imagen, el miedo le empujaba a irse. Y así, después de muchos días, y solo cuando la sed le fue insoportable, decidió lanzarse al agua sin importar sus consecuencias. Y en ese instante, al romper la superficie del agua tranquila, la imagen desapareció. Entonces el león comprendió que no había otro león, que siempre había sido él. Esta historia nos recuerda que con frecuencia, pues el miedo no viene de afuera, sino de dentro. Y sin embargo, lo proyectamos en todo aquello que vemos, en las personas que nos rodean, en las situaciones, en aquello que es desconocido. Y así, muchas veces lo que interpretamos como una amenaza, como un rechazo o un juicio, no es más que un reflejo de lo que no hemos comprendido o abrazado dentro de nosotras, dentro de nosotros mismos. Porque el joven león no estaba huyendo de un enemigo real, sino de su propia imagen, de esa parte de sí que desconocía, que no había sido vista con claridad anteriormente. Y de esta misma forma actuamos muchas veces evitando vínculos, decisiones o cambios por miedo a ser dañadas o a ser dañados, cuando en realidad lo que nos paraliza es la imagen que hemos fabricado del dolor, de nuestras pérdidas o de nuestros conflictos. Y en este camino de vida, que es de autoconocimiento, pues muchas veces seguimos sedientos, volviendo una y otra vez al mismo lugar con el mismo miedo. Y de esta forma nos acercamos a relaciones, a ideas, a proyectos o incluso al silencio. Pero al ver algo que nos inquieta, nos damos media vuelta y retrocedemos. Y así, sin darnos cuenta, estamos evitando el contacto con lo más vital, el contacto con lo que realmente somos. Y para transformar esta dinámica, te propongo 3 ejercicios prácticos. En primer lugar, cuando algo o alguien despierte miedo en ti, pregúntate con honestidad: ¿qué parte mía se siente amenazada? Porque muchas veces no es la persona frente a ti, sino lo que tú estás proyectando sobre ella desde tus antiguas heridas. En segundo lugar, siente antes de interpretar, porque la mente crea constantemente explicaciones, pero el cuerpo sabe. Y si te detienes unos segundos solo a sentir sin huir, vas a ver que esa emoción no era tan intensa como parecía, porque lo que agranda el miedo es tu resistencia. Y en tercer lugar, como el león, atrévete a tocar el agua. A veces no necesitas comprenderlo todo, solo dar un paso distinto, acercarte un poco más, quedarte un poco más. Y entonces el reflejo va a desaparecer cuando lo atravieses. En definitiva, no huyas más de aquello que en algunas ocasiones aparece como amenazante. Quizás es solo tu fuerza, tu verdad o tu luz reflejada en el agua. Y estás lista, estás listo para entonces reconocerla. Muchas gracias.